Buenas, ¿cómo andan? Video de filosofía, mi nombre es Alberto de Francisco, profesor de filosofía. Me pueden decir Beto, no hay problema. Algunos ya me conocen, otros todavía no nos hemos visto. Pero por esto de la pandemia, por esto que no hemos tenido clases todavía, hemos tenido que enviar actividades. Y bueno, una de las actividades era esta, de responder algunas preguntas sobre el texto de la filosofía del filósofo y psiquiatra Karl Jasper. Estuve viendo algunos trabajos, era obvio que iba a pasar, hay algunos errores, pero conceptuales, de no haber explicación previa a abordar el texto. Es algo que generalmente lo que hacemos en las clases de filosofía a principio de año es introducirnos a la filosofía desde el punto de vista profesor-alumno, de tener un contacto, de explicar ciertas preguntas para abordar el texto. Esta vez no se pudo hacer, entonces lo que pasó era lo lógico que iba a pasar. De hecho, yo se los he aclarado a los chicos que no se enrieden, que puedan resolver con las herramientas que tengan, que en este caso era el texto. Pero hay cosas que sin una previa explicación, un previo análisis y un previo abordaje a lo que es la filosofía, el mundo de la filosofía, es muy difícil también abordarlo. Si bien es un texto bastante ameno, bastante sencillo de leer, siempre hay que tener un bagaje previo de lo que es la filosofía. Bien, aclarado esto, el texto es la filosofía desde el punto de vista de la existencia del filósofo Karl Jasper, filósofo contemporáneo, podríamos decir, del siglo XIX, parte del siglo XX, muere después de mediados del siglo XX Jasper, filósofo alemán, también psiquiatra. Por eso acá va una de las aclaraciones, obviamente, porque la primera parte del texto está explicado según del punto de vista filosóficamente, pero también desde el punto de vista del psiquiatra, que es Jasper. Por eso compara también el tema de los niños y los locos. Él dice, podríamos decir que tiene cierta simetría entre los dos, entre los niños y los locos. Un poco está esto de fondo de que los niños y los locos siempre dicen la verdad. Sería una pregunta eso, si eso realmente pasa. Pero bueno, aborda desde ese lado, del lado de la psiquiatría, la primera parte del texto. Y la segunda parte ya se mete un poco más en lo que es los orígenes de la filosofía, que para Jasper, y estos son los tres puntos que yo pregunté en las encuestas, en las preguntas, para Jasper son los que le dan comienzo a la filosofía, ¿no? Que son el asombro. El asombro para Jasper es muy importante porque para él todo lo que... Y también vuelve a comparar con los niños. El niño pequeño, el niño de 3 años, dice él más o menos, es el que se pregunta, es el que le nace la pregunta y empieza a preguntar todo por qué. Porque el niño de 3 años chiquito, uno le puede decir, no hay que cruzar la calle. ¿Por qué? No hay que cruzar la calle sin mirar para los costados. ¿Por qué? Va a preguntar. ¿Por qué corremos cierto riesgo? Bueno, el niño de esa edad se empieza a preguntar todo. Por eso la filosofía muchas veces, y gracias a Jasper, la podemos comparar con un niño o una niña de esa edad. Porque la filosofía pregunta, podríamos decir incluso problematiza todo. Entonces cuestiona todo. Cuestiona lo incuestionable justamente, cuestiona nuestro sentido común. Entonces, por ese lado, el tema del asombro, porque, por ejemplo, el niño se puede asombrar con el atardecer o el amanecer o incluso ver a un perro, cosa que el adulto no se va a sorprender por ver el amanecer o, o por ver el atardecer o por ver a un simple perro, porque para nosotros el perro, el gato o un animal es bastante común. Tal vez nos sorprendería otro tipo de animal que no estemos acostumbrados en nuestra cotidianeidad de ver. Por ejemplo, no sé, un león. Seguramente nos espantaríamos, nos agarraría temor, cosa que
no nos ocurre todos los días de salir y encontrarnos un león por la calle, sí un perro, sí un gato. Entonces el niño de esa edad, de temprana edad, sí se sorprende por un perro, porque tiene la capacidad de asombro que Jasper va a decir, nosotros, el adulto, lo va perdiendo esa capacidad de asombrarse de las cosas comunes, cotidianas, durante su vida, la va perdiendo a medida que se va acercando a la adultez. Por segundo origen toma a Jasper a el tema de la duda, ¿sí? Acá Jasper, obviamente, posterior a René Descartes, muy posterior, toma un poco de lo que es el padre del racionalismo, como es René Descartes o René Descartes, lo toma un poco lo que es la duda metódica de René Descartes. Entonces dice que el origen de la filosofía es la duda, ¿sí? Porque hay que dudar, la filosofía duda de todo. Esta capacidad de asombro y esta capacidad de duda que tiene la filosofía convergen las dos en poder potenciar todo tipo de pregunta, todo tipo de cuestionamiento. Entonces, en ese sentido, Jasper dice por un lado el tema del asombro y el tema de la duda. Cosa que también muchas veces perdemos el tema de la duda, el tema de dudar de todo, ¿no? Al extremo. Bueno, ese es otro tema que tal vez lo veremos más entrando en Descartes, pero bueno, el tema de la duda es central también para Jasper. Y por último, la tercera instancia que aborda Jasper como origen de la filosofía son las situaciones límites. Sí, las situaciones límites, la última situación límite, ¿cuál es? Bueno, seguramente lo pensaron, es la muerte, ¿no? La última situación límite, la más abismal del ser humano es la muerte, ¿no? Porque justamente es lo que nos lleva a engendrar todo tipo de duda, todo tipo de asombro, ¿sí? Y todo nos lleva, la muerte nos lleva hasta nuestros propios límites, porque justamente no la conocemos. Genera incertidumbre en nosotros, más allá de las creencias que tengamos, de la fe que tengamos, la muerte sigue siendo un misterio y nos genera preguntas constantemente y esas preguntas nos llevan a otras preguntas. Bien, entonces para resumir rápidamente, lo que nos dice Jasper es el asombro por un lado, la duda y las situaciones límites por el otro. Esas tres son lo que dan origen a la filosofía. Entonces nombra por último, resumirlo, voy a leer textual, el origen del filosofar reside en la admiración, en la duda, en la conciencia de estar perdido. Ahí fue cuando nombra a Platón y Aristóteles, que después los veremos más profundamente. Después nombra a Descartes, que es lo que había dicho antes, y por último nombra a los estoicos. Cronológicamente se saltea porque justamente Platón y Aristóteles, después vienen los estoicos, ¿sí? Y después está Descartes. Platón y Aristóteles los nombra por el tema de la admiración o el asombro, y después a Descartes lo nombra por la duda, como dije anteriormente, y los estoicos por el tema de las situaciones límites, porque los estoicos trabajan mucho el tema de la muerte, no solo de la muerte, aclaro esto, porque no, las situaciones límites no se redunda solo en la muerte, no terminamos solo en la muerte. Sí, la situación límite con mayúsculos sería la muerte, pero no es la única situación límite. Tenemos muchas situaciones límites durante la vida, ejemplo, enfermedades, ejemplo, esto que estamos viviendo, ¿no? Que son enfermedades y que nos llevan a una situación límite de repensar nosotros, de repensarnos nosotros filosóficamente. Desde muchos puntos se pueden abarcar muchas áreas, sociológicamente, históricamente, pero filosóficamente nos podemos repensar después de esta pandemia. O sea, el ser humano se debe repensar económicamente, por ejemplo, políticamente, o sea, de todas las áreas se puede abordar esto que nos está pasando como humanidad con esta pandemia, que viene a pararnos, porque nos paramos, estamos en nuestra casa, nos viene a preguntarnos también, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no a nosotros también? Entonces, si bien no es la única pandemia, ni la más fuerte que ha vivido la historia de la humanidad, pero sí esto de parar todo en un mundo tan activo, en un mundo capitalista, donde todo tiene que producir, donde no se puede parar, de hecho países que no han parado y hoy tienen sus consecuencias, pero bueno, esta es una situación límite, ¿sí? Podríamos decir que esta sí es una situación límite,
y nos viene a plantear justamente lo que dice Jasper. En las situaciones límites también surge la filosofía, como en la duda y en el asombro. Es ahí donde brota la filosofía. Entonces, bueno, quería aclarar esto porque me han llegado algunas preguntas y también lo he visto en algunos trabajos, este tema, más que nada la última parte de Jasper, del texto de la filosofía de Jasper. Entonces quería aclararlo, el tema del asombro, la duda y las situaciones límites, que era lo más difícil, me parece, al final de entender. Pero bueno, aclarado esto, esperemos, capaz que haga otro video después más adelante para explicar otras partes de la filosofía que tendremos que ir viendo, si es que no volvemos a clase todavía. Es una buena forma de comunicarnos. Así que bueno, les dejo un abrazo y nos estamos viendo. Cuídense, quédense en casa, lávense las manos y quiéranse. Abrazo.